Y bueno, lo que fue la lección pasada, hermanos, para mí ha sido una constante escuela, ¿verdad? De cómo Pablo dice la palabra, ¿verdad? En ese capítulo 7, de cómo él conoció, ¿verdad? O se dio cuenta de que había fallado en la ley cuando él codició, ¿verdad? Según los versos que ya habíamos leído anteriormente. Habíamos hablado en los primeros versos acerca de la analogía tomada del matrimonio, ¿verdad? Para hablarnos Pablo acerca de la ley y cómo una mujer, ¿verdad? Que está casada, su esposo muere y ella puede volverse a casar, ¿verdad? Según lo estipula la ley, ya ella no está atada a su esposo que murió, ¿verdad? Sino que ya es libre de esa ley y se puede casar con otro. Antes de esto, pues ella va a cometer pecado. Luego hablamos del pecado y estamos desarrollando el tema del pecado, que Pablo nos habla del pecado que mora en mí y el pecado que mora en todos nosotros, ¿sí o no? Así es, ¿ok? Y hablamos un poco de cómo Pablo descubrió ese pecado en él, porque Pablo, recordemos, que era un fariseo, ¿verdad? Saulo era un fariseo y ellos se jactaban de cumplir la ley, ¿verdad? Externamente, y entonces ellos decían, yo era irreprensible, dice Filipenses, en cuanto a la ley, ¿verdad? Intachable en cuanto a la ley. Pero hermanos, cuando Pablo es presentado o expuesto delante, aleluya, de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y lo que Dios quería mostrarle, y ante su pecado, que era, él nos menciona específicamente aquí la codicia, Pablo se da cuenta, hermanos, de que él es un pecador. Ahora, la necesidad de nosotros entender que somos pecadores no es para que nada más digamos, bueno, yo soy pecador, sino para que entendamos que siendo nosotros pecadores necesitamos un Salvador. Ninguno de nosotros, hermanos, puede salvarse ni por la ley, ni por las buenas obras, ni por cuánto ore usted, ni por cuánto ayune, ni por cuánto usted diezme, sino que usted, hermanos, necesita reconocer que ha pecado, que ha fallado y arrepentirse de su pecado, y dice la palabra que alcanzaremos misericordia. Así que vamos entrando en el tema. Y Pablo, habíamos hablado en el verso 9 cómo él se había, cómo él era antes de conocer la ley, ¿verdad? Dice Pablo en el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso lo vimos la semana pasada. Verso 10, ahora sí entramos, verso 10, vaya conmigo, verso 10 al 12. ¿Lo tenemos? ¿Me dicen amén? Ok. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Porque ¿quién? Y recordemos, hermanos, aquí el problema no es la ley, aquí no, el problema no es Dios, aquí el problema es el pecado, ¿verdad? El pecado. Porque el pecado tomando ocasión, ¿por quién? Por el mandamiento, por la ley, ¿verdad? ¿Qué hizo el pecado? Me engañó y por él me mató, me mató. Dice Pablo que él halló que el mismo mandamiento que era para vida, recordemos que la ley, habíamos hablado que la ley ¿qué era? ¿Cómo era la ley? Buena, ¿cómo más? ¿Qué más? Santa, ¿y qué más? Y justa, ¿verdad? Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el pecado, hermanos? ¿Qué pasa con el pecado? El pecado, hermanos, nos engaña. El pecado es astuto. El pecado va a utilizar lo que sea, hermanos, de cualquier manera para que nosotros caigamos. Es bastante creativo, podríamos decir, ¿verdad? El pecado es bastante creativo. El pecado, hermanos, y tal vez usted, no le digo que haga memoria de sus pecados pasados, pero pensemos un momento, ¿verdad?
¿Qué hace el pecado? ¿Sabe qué hace el pecado, hermanos? ¿Cómo nos engaña el pecado? Nos promete falsamente satisfacción. Cualquier pecado. Como decía un hermano, ¿verdad? El diablo no le va a presentar a un hombre una señora, una viejita con las nalguitas arrugadas, ¿verdad? Le va a presentar una mujer bien esbelta. ¿Por qué? Porque obviamente este hombre al ver a esta mujer va a codiciarla, va a ver un sentido, según él, de satisfacción. Y eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Agustín? ¿Qué dice Agustín? ¿Qué pasó con Agustín? ¿Se acuerdan que robó las peras y él se las comió? Pero no porque esas peras estuvieran ricas, sino porque a él lo que él se deleitaba era en el pecado, hermanos. Porque él sintió en ese momento una falsa satisfacción. Yo estoy haciendo lo que me da la gana, me robé las peras y nadie me pescó. Eso, hermanos, es el problema del pecado. El pecado nos engaña y nos promete una satisfacción. También, hermanos, el pecado nos engaña porque clama falsamente una excusa adecuada. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Es que yo robé porque, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, es que robó porque necesitaba y lo excusamos, ¿verdad? Porque tenía hambre y lo excusamos. Pecado es pecado, hermanos. Hermanos, es que de ahí tuve que mentir, porque es que si yo no mentía, ¿a cuánto les ha pasado, hermanos? Que se excusan. Una mentirita blanca. Es una mentirita blanca. ¿A cuánto les ha pasado? No levante su mano. Pero yo creo que aquí ninguno, hermanos, podemos decir, no me ha pasado. Porque el pecado nos engaña y nos dice, es una mentirita blanca. Todos lo hacen. Pero sabe que usted no son, como decían le decían a uno de los papás, usted no es todo el mundo. Si todo el mundo se tira de un puente, usted se va a tirar de un puente, le decían a uno de los papás, ¿verdad? Pues nosotros no somos todo el mundo, hermanos. Y también, hermanos, el pecado nos engaña porque nos promete falsamente un escape del castigo. Nadie lo va a ver. Nadie lo va a pescar. ¿Verdad? Cuando alguien, yo siempre pongo este ejemplo, cuando alguien va a robar, ¿verdad? ¿Qué hace? O va a hacer algo malo o algo incorrecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué empezamos a ver? Volvemos a ver para todos lados. ¿A qué qué? Que nadie nos vea. Pero no hacemos así. Eso es, hermanos, el problema del pecado. El pecado es demasiado astuto, hermanos. Y nos engaña. El pecado me engañó, dice Pablo. No es, hermano, la ley la que nos engaña. Es el pecado el que usa la ley, hermanos, para engañarnos. Vea la astucia del pecado, que usando algo justo, bueno y santo, lo utiliza para que nosotros caigamos. Ahora, dice, y por él me mató. El pecado, cuando es seguido, dice, la paga del pecado, ¿a qué nos lleva? A la muerte. Ningún pecado, hermano, nos va a llevar a la vida. Hay gente que dice, es que yo no me hago cristiano porque ya no me siento libre, yo tengo que hacer como que una vida muy aburrida. Pero no se han dado cuenta, hermanos, que vivir una vida continua de práctica de pecado los va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Y no una muerte física, hermanos, porque a veces pensamos solo en la muerte física, ¿verdad? El que dicen por ahí, el que anda en malos pasos, ¿qué pasa? ¿Verdad? O cuando vemos que matan a un criminal, ¿qué dicen? Ya nadie lo mandó, ¿verdad? Hacer lo que no tenía que hacer, pero no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual, hermanos, que es peor que la física. El pecado, hermanos, nos lleva a la muerte. Uno de los mayores engaños del enemigo, de Satanás, es hacernos pensar que el pecado es algo bueno. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan del Edén? En Génesis 3.
¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Con que Dios les dijo que no comieran de este árbol. Es que ¿sabe qué es, Eva? El problema no es que ustedes se coman eso. El problema es que Dios sabe que si ustedes se comen eso, ¿qué pasa? No. Van a ser como Dios. Porque así es el enemigo. Así es Satanás de astuto. Dice la palabra que es astuto, ¿no? Y que él anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Nosotros tenemos que estar apercibidos, hermanos, de que tenemos un enemigo y que es muy astuto, hermanos. Y a veces el enemigo nos engaña y nos dice, no, es que Dios, cómprese eso, o métase en esa deuda, haga eso que usted no tiene que hacer. Usted sabe que no lo tiene que hacer, pero es que Dios es un aguafiestas. Es que ser cristiano es muy aburrido. ¿Alguien le ha dicho eso a usted? ¿Ha pasado? No, es que yo me acuerdo hace muchos años alguien dijo, es que yo no voy a su matrimonio. Yo hace 23 años me casé, nos casamos. y ustedes saben cómo son los matrimonios cristianos, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, los que son de verdad cristianos, porque ya ahora, hermanos, a veces se queda uno asustado, ¿verdad? Y me decía alguien, no, es que vieras que yo no me gusta mucho, es que de ahí no hay baile y no hay traguitos. Tranquilidad. No se preocupe. Bueno, hace poquito tuvimos el matrimonio de mi hermana y lo disfrutamos, ¿sí o no? No lo disfrutamos mejor, hermanos. No es que la gente con unos tapis de más no sabe ni qué está haciendo y al día siguiente nada más se dio de cuenta del ridículo que hizo. En cambio, nosotros estamos alabando y adorando al Señor en pleno uso y de nuestras facultades. Pero ese es el diablo, hermanos, que nos quiere engañar. Es que necesitamos aquí, necesitamos allá. Es que Dios es un aguafiestas. Es que Dios es aburrido. Es que Dios no quiere que disfrutemos la vida. Hay gente que cree eso, hermanos. Es que yo quiero ser libre para hacer lo que yo quiera. Y hermanos, es cuando se es menos libre, porque dice la palabra que somos esclavos del pecado. No somos libres. Ellos no saben que no son libres, hermano. Libres somos nosotros que hemos recibido la libertad. Amén. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué nos va a hacer libres? ¿Qué? El saber, hermano. El saber que yo tengo, hermanos, la decisión de cometer pecado o de vivir conforme a la voluntad de Dios. Mientras que el que no conoce a Cristo, hermanos, vive esclavo del pecado. Y aunque aparentan felicidad, hermanos, son gente consumida por la tristeza. Si fuera por el dinero, si fuera por las drogas, si fuera por las mujeres, hermanos, o los hombres, o las relaciones ilícitas, o por todas esas satisfacciones que el mundo da, sabe que Hollywood sería el lugar más feliz de este mundo. Y sin embargo vemos casos tristes de matrimonios fracasados, y no una, sino 2, y 3, y 4, y 5 veces y más. Gente que muere, hermanos, sucumbidos al abuso de sustancias, de drogas. Porque son esclavos ¿de qué? Y ellos quisieran ser libres, hermanos. Por eso nuestra necesidad de predicar la palabra, no solo en Hollywood, porque no estamos en Hollywood. Aquí, hermanos, ¿sabe que hay gente allá afuera que no sabe, hermanos, cómo ser libre? Y quisieran ser libres. Y usted tiene la llave, hermanos, para darles la libertad. Y ¿sabe cómo se llama esa llave, Marilyn? El evangelio de Jesucristo, la vida de Cristo, no la vida mía, sino la vida de Cristo, hermanos. Sí, Dios ha hecho muchas cosas en mí, pero prediquemos, como dice Pablo, a este crucificado. Perdón, Pedro era el que decía, y predicamos a este crucificado. Prediquemos a Cristo. El pecado, hermanos, quiere alejarnos de Dios.
Pero Dios, hermanos, nos advierte que nos alejemos del pecado. Nos advierte, hermanos, que el pecado nos va a matar. Dice Pablo, continuemos. Verso 12. De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es? Santa. Dígalo conmigo, santa. Dígale que está a su lado, santo, justa y buena. Pablo entiende, hermanos, cómo alguien puede tomar esto para decir que él está en contra de la ley. Porque recordemos, hermanos, que mucha gente tenía el pensamiento, según lo que Pablo hablaba, de que la ley era mala. ¿Verdad? Pero Pablo siempre aclaró, no, el problema no es la ley, el problema es el pecado. La ley no es, el problema no es la ley, porque la ley a la verdad, ¿qué es? Santa. El mandamiento, ¿cómo es? Santo, justo y bueno. Pablo no tenía nada en contra de la ley. El asunto con la ley, hermanos, es que la ley nos dice qué hacer, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? No codiciarás, no adulterarás. Nos dice qué hacer. El asunto de la ley es el siguiente. La ley nos dice qué hacer, pero ¿sabe qué es el asunto? No nos dice cómo hacerlo. Nos dice no. Nos da los preceptos, pero no nos dice cómo. ¿Cómo podemos hacerlo? Ese es el asunto de la ley. ¿Qué dice Romanos 6:2? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, ¿cómo? ¿A qué hemos muerto, hermanos? ¿Cuántos muertos al pecado hay aquí? Amén. Bueno, ¿cómo viviremos aún en él? Aquel, hermanos, que puede venir a una iglesia y puede levantar manos y puede orar y puede ayunar y sigue perseverando en el pecado, hermanos, no ha conocido el evangelio de la gracia de Dios. Pablo lo ha aclarado por muchos en todo este libro de Romanos, hermanos, en la carta de Romanos, perdón, que el vivir por gracia, hermanos, no, hermanos, nos exime de no cumplir la palabra del Señor, la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la palabra, cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. No podemos vivir en el pecado, hermanos. No podemos. Debemos de morir ¿al qué? Al pecado. Y también en el verso 4 del capítulo 7, que también debemos de morir. 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a quién? Debemos de morir al pecado, dice Pablo, y debemos de morir a la ley. Y entonces ahí la gente pensaba, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero eso no debe de entenderse como si Pablo cree que el pecado y la ley están en la misma canasta. No nos confundamos. El pecado, hermanos, por mucho está de diferencia a la ley. El asunto del pecado, hermanos, es que corrompe la ley, corrompe la obra o el efecto de la ley, así que debemos de morir a ambos. Verso 13. Pregunta Pablo. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Y él responde en su característica respuesta. ¿Qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Pecaminoso. ¿Cuál es el propósito y el carácter de la ley? ¿Por qué Dios instituyó la ley, hermanos? Dice aquí, hermanos, que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno.
Aunque, hermanos, la ley provoca nuestra naturaleza pecaminosa, porque lo hemos hablado ampliamente aquí. Dígale a alguien que no haga algo y ¿qué pasa? Lo hace, ¿verdad? Ya les he puesto el ejemplo más característico. Dígale a alguien, ahí hay un cartel que dice pintura fresca, no tocar, ¿y qué hacemos? No tocamos, lo tocamos. ¿Por qué? Porque queremos realmente estar seguros de que está fresca. Eso es lo que pasa. El asunto con la ley es ese, hermanos. No codiciarás. ¿Y qué hacíamos? Codiciamos. Aunque la ley provoca nuestra naturaleza pecaminosa, esto puede usarse para bien, porque expone de una manera más dramática nuestra profunda maldad. Yo les decía la vez pasada, hermanos, si alguien habla mal de usted, no se moleste. No se enoje, hermanos. Esa persona no está hablando realmente de lo malo que es usted, porque no lo conoce a profundidad. Pero si nosotros examinamos, hermanos, nuestro corazón, el corazón del ser humano es malvado. Es malo. Si alguien habló mal de mí, hermanos, examínese, examinémonos. Examinémonos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque aunque somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, hermanos, todavía lo vamos a ver más adelante, hay una guerra todos los días en nuestro interior. Dice Pablo, el mal que no quiero, ese hago. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque no es justificación, tampoco, no es excusa. Pero hermanos, tenemos que meditar en esto. El pecado, hermanos, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Necesitamos, hermanos, que el pecado se muestre pecado porque siempre quiere esconderse. El pecado, hermanos, es engañoso. El pecado es audaz. El pecado es astuto, hermanos. Un día yo les comentaba a ustedes que una de mis hijas me dice, mamá, pidamos una beca para el colegio. Y yo le decía, no, mi amor, nosotros no podemos pedir la beca porque no calificamos, porque tanto su hermana y su papá trabajan. Y ella me decía, mamá, pero simplemente no ponga a mi hermana, no la meta dentro de la información, ¿verdad? Solo meta a papá, y claro, con el sueldo solo de papá y para 4 personas. Y yo le decía, no, mi amor. Y ella me decía, mamá, pero es que fulana la hizo, mengana lo hizo, todo el mundo lo hizo, ¿verdad? Entonces yo le expliqué a ellos, yo no la juzgué, hermanos, porque a veces uno, ¡oh! No, hermanos, estamos hablando de una joven de 16 años. Ah, claro, porque es tentado por el pecado, hermanos. Entonces yo le dije, no, mi amor, vea, el asunto es, yo podría hacerlo, pero voy a recibir 35,000 colones a partir de una mentira. Mejor no miento y recibo mayor bendición de Dios. Y yo le decía a ella, ¿te ha faltado algo en el colegio? No, mamá. No. El que cree en el Señor, hermanos, el Señor va a ser su sustento, su provisión, hermano. Ay, es que tengo que hacer tal cosa. Voy a ponerme a vender cosas ahí que sé que no son buenas. No, voy a poner cara de yo no fui. Voy a ir a pedir ayuda aquí, hermanos, porque así somos nosotros y no deberíamos de ser, hermanos. El pecado es astuto, hermanos. Porque el pecado se oculta de nosotros, hermanos. Y oculta su verdadera, hermanos, profundidad y fuerza. Dice Spurgeon,
Este es uno de los resultados más deplorables del pecado. Nos hace daño en mayor parte al quitarnos la capacidad de saber cuándo estamos heridos. Socava la constitución del hombre y sin embargo lo lleva a presumir de una vitalidad inagotable. Le hace que mendigue, el pecado hace que mendigue el hombre y le dice que es rico, le desnuda y le dice que se gloríe en sus vestidos elegantes. Ese es, hermanos, la astucia del pecado. El pecado le dice a la gente que está bien, tengo, ¿verdad? Tengo lo que quiero, me he esforzado. Vean, hermanos, lo lindo de escudriñar la palabra, hermanos, es porque la palabra es para nosotros un rayos X. Y desnuda en nosotros lo que hay realmente en nuestro corazón. Por eso yo siempre les digo, hermanos, usted quiere lo toma, si quiere no lo toma. Pero hermanos, el que usted no escudriñe la palabra se lo está perdiendo usted y lo está perdiendo para enseñárselo a su familia, a sus hijos, a los que estén alrededor de ustedes. Esta semana yo hablaba con mi hija y hablo, hermanos, de mis hijos o hablo de mis hijas, perdón, o de mi esposo, porque a veces la gente cree que uno no lidia con cosas, no sufre. Los que somos ministros o los que somos líderes o los pastores, ¿verdad? Gracias a Dios, la mayoría o creo que todos aquí tienen una conciencia de que su pastor también es humano y se cansa y se enferma y sufre. Y tal vez él no dice nada, pero también él pasa por pruebas y adversidades, al igual que todos nosotros. Hace muchos años se tenía un concepto de que los hijos del pastor eran como iluminados y se les demandaba igual o peor que a un pastor. Pero no, hermanos, nuestros hijos también tienen luchas. Pero ¿qué de nosotros si no los llevamos por el camino de la verdad? Y esta semana yo hablaba con mi hija mayor y ella tuvo una experiencia. Ahí tuvo que ir a presentarse a una entrevista. No le he preguntado si me autoriza o no a decirlo, pero lo voy a decir. Después ella me perdonará. Y ella siempre ha sido una persona muy capaz, ha sido una persona sumamente inteligente, muy capaz en el colegio, se desarrolló siempre muy bien, ¿no? Ella es una muchacha con unas capacidades muy, muy lindas. Le gusta la música, bueno, de todo, a todo le hace, ¿verdad? Entonces ella, a veces cuando uno es así, hermano, se cree, ¿cómo se llama? Se confía en sus propias fuerzas, ¿verdad? Y es un peligro. Y entonces le pasó una circunstancia, le dieron una máquina para que la arreglara. Ella trabaja en mantenimiento, no la pude arreglar. Y ella lloraba frustrada, hermano. Ella lloraba. Yo hablé con ella por teléfono y yo le decía, amor, vea, el asunto es el siguiente, se lo digo por experiencia propia, no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a veces creemos que somos tan cargas, que no podemos fallar. Y yo le decía, ya ve, amor, los hijos de Dios confiamos en la perfecta, soberana voluntad de Dios, ¿sí o no? Nosotros oramos, si este trabajo es para usted, si es la voluntad del Señor, se va a dar. Y si no, ni aunque usted agarre a patada las cosas, hermano. Porque, hermanos, dice la palabra que Dios tiene cosas buenas para sus hijos, ¿sí o no? Y a veces nosotros nos conformamos con las migajas, como el mundo, hermanos. No, Dios tiene cosas grandes para sus hijos, hermanos, para aquellos que le aman. Luego el pastor lo va a predicar, que dice Romanos 8, 28 y 29. Todas las cosas ayudan a bien, pero hermanos, tenemos que entender a profundidad. El pastor lo va a predicar, lo va a enseñar próximamente. A los que, ¿quién? A los que aman a Dios. Usted sabe que no todo el mundo ama a Dios.
Pues no pueden entenderlo, hermanos. Cuando yo amo a Dios, entiendo la voluntad de Dios y entiendo lo que Dios quiere para mi vida. Yo le decía a ella, amor, no te preocupes, tranquilidad. Y no es con tus fuerzas, porque hermanos, yo le decía a ella, y a qué quiero llegar con esto que les estoy comentando, yo le decía, si vos llegás y arreglás la máquina y te dan el trabajo, ¿quién se lleva la gloria? Pero si no arreglas la máquina y te dan el trabajo, ¿quién se lleva la gloria? Porque hermanos, nosotros estamos en este cuerpo que todavía lidiamos, hermanos, buscamos la gloria para nosotros. Y si no se da el trabajo, hija, no te preocupes. Ten paz. Porque vean, hermanos, esas luchas las tengo yo. Yo creo que, ¿quién no ha tenido una lucha así? Pero recordemos, hermanos, porque lo decimos muy lindo, lo repetimos. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿para quién? Para la gloria del Señor. ¿Lo hacemos realmente para la gloria del Señor o para nuestra gloria? Porque hermanos, ese es el problema del pecado. ¿O no? ¿Dónde se incubó y nació el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿A dónde fue? En el cielo. ¿En el corazón de quién? ¿Y cuál fue ese pecado, hermanos? ¿Ah? ¿Sabe cuál fue ese pecado? Y sigue siendo un pecado que retumba hoy en día. No, ese pecado, hermanos, no se ha erradicado. ¿Qué era lo que quería hacer Satanás? Igual a Dios, superior a Dios. A veces nosotros decimos, es que Satanás lo que quería era que lo adoraran. No, Satanás quería ser superior a Dios. ¿Cuál fue el pecado del Edén? Que el hombre quiso ser igual a Dios. ¿Y cuál es nuestro problema, hermanos? El pecado, lo que habla, hermanos, es de idolatría en nuestro corazón. El pecado es idolatría en nuestro corazón. Idolatría no es ir a adorar imágenes, porque eso es lo que queremos en idolatría. Idolatría es adorarnos nosotros. Como Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Se para y ve todo su reino. ¿Y qué dice? Todo lo que yo he hecho. Todo por lo que yo he trabajado. Todo lo que yo me he esforzado. ¿Quién le dio las fuerzas? ¿Quién le dio el trabajo? ¿Quién le dio la salud? Pero siempre nos ponemos nosotros, porque hermanos, todavía tenemos que lidiar con esta situación de querer ser igual a Dios. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de la codicia? La codicia, ¿cuál era el mandamiento número qué? Qué dicha, se lo aprendieron, hermanos. ¿Y cuál era el mandamiento número 1? Y hermanos, podríamos decir que esos 2 mandamientos nos hacen como una hamburguesa. El resto, hermanos, si usted no cumple el primero y usted no cumple el último, no cumplió ninguno, hermanos. De hecho, no cumple ninguno. Pero si usted no ama a Dios, al final sabe que usted va a codiciar. Usted no está contento con lo que Dios le dio. Es que yo quiero ese carro, es que yo quiero esa casa, es que yo quiero esto, es que yo me lo merezco. Señor, yo soy tu hijo, mira lo sacrificado, hermanos. Yo todavía no entiendo esto de la, ¿cómo se llama? De la teología de la prosperidad, hermanos. Yo no sé cuánta Biblia se vuela esta gente, hermanos, para justificar su ambición y su pecado, hermanos. Porque la Biblia está clara, hermanos. Es que yo creo que el que va en el camino, porque la palabra lo dice en Salmos, ¿sí o no? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Si usted sigue la palabra, toda la palabra, porque si usted va a ser como, se me fue la palabra, ¿cómo se llamaba este hombre que vos hablas de los primeros siglos? Ahorita me acuerdo. Que quita, esto no me gusta, esto, hacer morir el pecado, ¿no? Esto, no. Porque hermanos, hay gente que tiene todavía el pensamiento de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. O sea, el mismo Dios que tiene ira, ¿sí o no? Pero también tiene misericordia, hace justicia,
y tiene gracia. Es el mismo, hermanos. No caiga usted en el error de pensar que es un Dios diferente. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. La ley, por lo tanto, es el gran instrumento en las manos de un ministro fiel para alarmar y despertar a los pecadores. La ley no es mala, hermanos. La ley es santa. El mandamiento es puro. Es bueno. A fin de que por el mandamiento, continuemos, hermanos, dice, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿A usted no le llama la atención que Pablo usa a veces esas palabras esas frases? Usted dice, o sea, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Cómo es eso de que el pecado, vamos conmigo ahí, en el verso 13, dice al final, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso? ¿Cómo que es, cómo que es el pecado llegue a ser pecaminoso, Jessica? ¿A qué querrá decir? ¿Qué querrá decirnos Pablo con eso? ¿Por qué no usó otro sinónimo? ¿Por qué no dijo para que llegara a ser malvado, horrible? O para que el pecado llegara a ser en sobremanera negro. ¿Por qué dice, hermanos, en sobremanera pecaminoso? ¿Sabe por qué, hermanos? Sí, como creo que alguien dijo que redundó, ¿verdad? La hermana Grace. Y Pablo a veces pareciera que redunda cuando él predica, pero hay que ponerle atención porque esas redundeces no son porque se le ocurrió o porque no tenía nada mejor que decir, no. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada en el mundo tan malo como el pecado. Por eso él dice, hermanos, que el pecado llegó a ser en sobremanera pecaminoso, porque cualquier otro sinónimo se hubiera quedado corto. Y porque al pecado hay que llamarlo lo que es, hermano. El problema con nosotros, hermanos, con los seres humanos, es que el pecado no lo llamamos como es. El pecado es pecado, hermanos. Y cualquier otra cosa que le usemos, hermanos, de que, ay, es que no es ladrón, es cleptómano. Ahora, hermanos, en este siglo, cualquier enfermedad, hermanos, cualquier pecado le han puesto un sinónimo o algo de enfermedad. No, es que no es homosexual, no es que es un hombre que le gustan los hombres, es que es algo que él viene con eso. Es pecado, hermano. Al pecado hay que llamarlo pecado, hermano. Es que estamos, ¿verdad? Vamos a hablar de una hermanita, pero es para orar. Es pecado, se llama murmuración. Un día yo hablando con unas personas que no eran cristianas, se pusieron a ver a Chayanne, ¿verdad? Menciona a Chayanne porque todo el mundo conoce a Chayanne, ¿verdad? Y eran unas mujeres y, ay, qué guapo Chayanne y que no sé qué. Todo algo me dijeron a mí, le hago, no, yo no necesito ver a Chayanne. Yo tengo a mi Chayanne en la casa. ¿Cómo, Carlita? Pero si solo lo estamos viendo, no, dice la palabra, hermanos, no, yo no le dije hermanas porque no eran hermanas, pero yo les dije, no, la Biblia dice que cuando yo veo a un hombre vean, no van a ver a Chayanne por verlo, no me digan eso. Y eso sabe cómo se llama también, codicia. Codicia. Porque, hermanas, muchas veces no tenemos chayanes en la casa, ¿sí o no? Y entonces ya lo vemos gordillo, ya lo vemos arrugadillo, ya lo vemos, ya no es, ¿por qué? Porque ese es el pecado, hermano. En el mundo no hay nada más malo, hermanos, que el pecado. Cuando quiso usar la peor palabra, hermanos, que Pablo pudo encontrar para llamar al pecado, lo llamó por su propio nombre y lo reiteró, es pecado, sobremanera pecaminoso, dijo Spurgeon. Pecado es pecado, hermanos.
Me acuerdo hace muchos años, son anécdotas que tal vez uno repite y repite porque a veces son las que se acuerda, pero yo me acuerdo una vez que hablando nosotros en un grupo ahí de estudio aquí en la iglesia, era un martes y estábamos hablando acerca de las uniones libres y se para una señora que yo no, o sea, si acaso la había visto de vista, y se para y me dice, vea, yo tengo 35 años de vivir en unión libre con mi marido y le puedo decir que vivimos mejor que un matrimonio. Porque no queremos llamar a las cosas como son. Eso se llama como fornicación. Eso se llama como pecado. Pecado, hermano. Y decía un predicador, usted puede ensanchar aquí. Yo les puedo decir a ustedes, vean, no importa. Vivan como quieran, doblen el codo, bailen lo que quieran, métanse en lugares donde ustedes saben que no deberían de estar, hágalo. Yo le puedo decir a usted todo eso, hermanos. Y usted puede irse con su conciencia tranquila. Que dice la palabra que un día todos vamos a comparecer delante del Señor. Yo puedo hacer eso. No debo ni quiero hacerlo nunca. Yo prefiero, hermanos, hablarle con amor, porque la palabra es para eso. ¿Para qué es? Para enseñar, para corregir, para redarguir. Si usted no se siente corregido, enseñado y redarguido, no le están predicando palabra, le están predicando otra cosa. Hermanos, ustedes no saben, yo creo que desde que empezamos a leer Romanos, hermanos, y a estudiar, bueno, he tenido una conciencia más clara, hermanos, de lo que en mi vida yo tengo que entregarle al Señor. Y de cómo yo debo de vivir para Él, hermanos, porque sabe que lamentablemente muchos que están en las iglesias lo que viven es una religión. No estamos viviendo una completa y real relación con el Señor. Porque si fuera así, hermanos, no tendrían que estarnos corrigiendo de cosas, hermanos, que ya deberíamos de saber y de vivir. Y si sabemos que tenemos un Dios santo, hermanos, no permitirnos o darnos libertades. Este mundo, hermanos, está lleno de pecado. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo como soy carnal, vendido al pecado. Y quiero hacer una aclaración con respecto a esto de carnal, porque entonces podríamos pensar, hermanos, que hay cristianos carnales. Y no hay cristianos carnales. En el mal sentido de la palabra. ¿Verdad? Ustedes han oído que alguien le diga, es que usted es un carnal. ¿Verdad? Pero estamos interpretando mal la palabra. Cuando Pablo ahí nos habla específicamente, mas yo soy carnal, no era que Pablo era una chuleta, ¿verdad? Dicen los panameños. No era que era un hombre, no. La palabra carnal simplemente significa de la carne. Pablo reconoce que una ley espiritual no puede ayudar a un hombre carnal. ¿La ley cómo es? Espiritual. ¿Por qué es espiritual? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Ah? ¿O en algún momento han escuchado esto? La ley es espiritual. Ahí lo dice el Romano. ¿Alguno lo ha leído? ¿Por qué la ley es espiritual, Joana? ¿Ah? No lo diga, pastor. Iraida, ¿por qué la ley es espiritual? A mí me gusta preguntarles para que analicemos lo que estamos estudiando. ¿Por qué la ley es espiritual? Lourdes. ¿Por qué es de Dios? A veces cuando nos hacen una pregunta pensamos una y mil cosas, no, o sea, muy elemental. ¿Por qué la ley es espiritual? ¿Quién dio la ley? ¿Y Dios qué es? Espiritual, espíritu. La ley es espiritual. ¿Qué quiere decir? Que una persona, hermanos, en esta naturaleza carnal no puede cumplir la ley.
Porque la ley es espiritual. Nadie. Dígame un solo hombre, aparte de Jesucristo, que haya podido cumplir la ley. Yo les he dado el ejemplo. La ley es como un globo. Pínchela por donde sea, métale una aguja por donde sea y ¿qué va a pasar? Así es la ley. Quebrante un solo mandamiento y ¿qué pasa? Todos. Es que yo no he adulterado. Es que yo no he robado. Es que yo no soy idólatra. Pero es codicioso. Se reventó la ley. Se reventó. La incumplió. La incumplimos. Pero no todos son malas noticias, hermano. Pero para dar las buenas nuevas de salvación hay que decirle a la gente las malas noticias, hermano. Dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado, que dice Romanos, ¿cuántos pecaron? Dígalo conmigo, todos. Vuelve a ver al que está a su lado. Sí, ese que está muy lindo, vestido, muy simpaticón, que usted lo ve ahí, ¿verdad? Sí, por cuanto todos hemos pecado. Aquí no hay nadie, hermanos. Aquí no hay nadie. Ni por más cara de santo que ponga, que no haya pecado, hermanos. Todos hemos pecado. Pablo reconoce que una ley espiritual no puede ayudar a un hombre carnal. Carnal usa la antigua palabra griega sarkikos, que significa caracterizado por la sangre. O sea, en el contexto de este versículo habla de la persona que puede y debe hacer las cosas de manera diferente, pero no lo hace. Pablo ve esta carnalidad en sí mismo y sabe que la ley, a pesar de que es espiritual, no tiene la respuesta para su naturaleza carnal. Bueno, por más que usted procure, porque tenemos esta naturaleza carnal, estamos en la carne todavía, ¿sí o no? Si yo me corto, ¿qué pasa? Estamos en esta carne y queremos cumplir la ley. ¿Qué pasa? No podemos, hermano. No podemos. No hay manera en que cualquiera de nosotros, hermanos, pueda cumplir la ley a como debe de ser. Porque la ley es espiritual. Vendido al pecado. Pablo está en servidumbre al pecado y la ley no le puede ayudar. Hermanos, no solo Pablo, usted y yo, hermanos, estuvimos en servidumbre de la ley, del pecado, perdón, y la ley no nos puede ayudar. Y usted dice, ¿y entonces para qué? Entonces, ¿para qué fue la ley si no me puede ayudar? Si me dice qué no hacer, pero yo no puedo, pero no me dice cómo no hacerlo. No se me adelante, pastor. No se me adelante. La ley, hermanos, para que podamos entender el concepto de la ley, Pablo es como un hombre arrestado por un crimen y encarcelado, o nosotros. Y la ley solo le puede ayudar si él es inocente. ¿Qué dice la ley? Si alguien mató a alguien o le hizo algún agravio, ¿qué pasa? Es culpable. Y lo vimos en el capítulo 1, verso 18, lo vimos en el capítulo 2. ¿Quiénes son culpables? Todos. Todos. La ley nos puede ayudar. ¿Qué dice la ley con respecto al pecado de nosotros o lo que hemos hecho? Todos somos ¿qué? Pero en términos legales, culpables. Todos estamos bajo este mismo. Todos somos culpables. La ley solo le puede ayudar si este hombre o mujer es inocente, pero Pablo sabe que él es culpable. ¿Cuántos culpables hay aquí? Si hay un canto por ahí, culpable soy yo, ¿verdad? Y que la ley argumenta en contra de él, no a su favor.
No hay nada que la ley pueda hacer, hermanos, para salvarnos. Porque somos, ¿qué? Culpables, diga conmigo, culpables. Aunque Pablo dice que él es carnal, no significa que él no es cristiano. Su conocimiento de su carnalidad es evidencia que Dios ha hecho una obra en él. Tenemos que entenderlo, hermanos. El problema, hermanos, de que nosotros no tengamos esto bien claro, este concepto de que todavía estamos en esta carne, es que, hermanos, si a veces fallamos o pecamos, ¿a cuánto les ha pasado que cometieron un pecado, se sienten tan mal, hermanos, y dicen, ya no vuelvo a la iglesia? ¿O ustedes conocen a alguien que haya hecho eso? No vuelvo a la iglesia. Es que yo soy tan pecador. Hermanos, tenemos que tener una conciencia de pecado, ¿sí o no? De que todos hemos pecado. Pero esa conciencia también nos tiene que llevar a quien nos puede librar de ese pecado. ¿Y quién es? ¿Cuál es el tema principal de la carta a los romanos? ¿Ah? ¿Cuál es el tema principal? Ya hemos caminado 7 capítulos. No me digan, hermanos, que no saben cuál es el tema principal de la carta a los romanos. La gracia y la ley, dice una hermana. ¿Cuál es alguien que tenga que decirme algo? ¿Cuál es el tema principal de la carta a los romanos? Arrepentimiento, dice. ¿Otro? ¿Otro? El tema principal de los romanos, hermanos, es la justificación solo por la fe en Cristo. Ese es el tema principal de la carta a los romanos. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios por nuestras propias justicias, porque dice la palabra que nuestras justicias, ¿cómo son? Nadie, hermanos, puede llegar a Dios y decirle, Señor, acéptame porque yo soy justo por mi propia justicia. Nadie va a llegar al cielo diciéndole, Señor, deme lo que me merezco, porque, hermanos, no recibimos lo que merecimos, sino que recibimos misericordia. Yo no sé si usted dice amén, ay, 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 o qué dice usted, hermanos. Es por gracia, dice Pablo. Porque en el capítulo 9 vamos a hablar un poco acerca de esto, hermanos. Hay gente que cree que merece. El pueblo de Israel, ¿qué creían? Que ellos merecían la salvación. La salvación era única y exclusiva para el pueblo de Israel. Eso lo creían ellos. ¿Y qué pasa cuando Jesús empieza a predicarle a los gentiles? ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron? Porque la salvación, ¿para quién era? Nada más. Según ellos. ¿Y qué había hecho el pueblo para merecer salvación? Si en el capítulo 9 lo vamos a ver, estuvieron así de no ser destruidos como Sodoma y Gomorra, hermanos. ¿Alguno de ustedes puede llegar al cielo y decirle al Señor, deme lo que me toca porque yo me lo gané? Eso es lo que nos enseña Romanos, hermano. La justificación sola por la fe en Jesucristo. Nadie es justo por sus propias justicias, hermano. El que no pecando padeció por los pecadores, el justo que padeció por los injustos. Es por gracia. Es por gracia. Y me voy a adelantar un poquitito al tema del capítulo 9 para que usted vaya, empiece a estudiar el 8, Jessica, porque ya ahorita viene el 8 y viene el 9 y viene el 10 y el 11 y hasta el 16. Pero hermanos, analicemos. ¿De quién es la salvación? ¿Por medio de quién es la salvación? Nos dice Lutero acerca de este versículo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, para que podamos entenderlo un poquito más. Dice, esa es la prueba del hombre sabio y espiritual. El que sabe que es carnal. El que tiene esa conciencia, hermanos, de que somos carnales, que estamos aquí, que tenemos una lucha todos los días. ¿Se acuerdan de Martín Lutero y su lucha, hermanos? Porque Martín Lutero pasaba todos los días, tenía que confesar sus pecados, tenía que confesar, y aún así confesaba y confesaba y confesaba sus pecados, y Martín no era libre, hermanos.
Y entonces cuando Martín lee el justo por la fe vivirá, wow, a él se le abrían las puertas del cielo, hermanos. No es, hermanos, no sé si usted me logra entender, no es por la justicia de nosotros, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que amarle, por eso tenemos que adorarle. Por eso nuestra vida debe ser, hermanos, una continua, aleluya, alabanza a Él, adoración. Adoración, hermanos, lo hemos dicho, pero la gente con su modo de vivir no lo ha experimentado. Alabanza y adoración no es cantar en la iglesia. Cantamos muy bonito, levantamos muy bonito, pero ¿cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Estamos viviendo una vida que le agrada al Señor o vivimos para agradarnos nosotros? Esa es la prueba del hombre sabio y espiritual. Él sabe que es carnal y está disgustado consigo mismo. Pablo lo dice más adelante. Yo quiero hacer lo bueno. Yo quiero hacer lo bueno, pastora, pero estoy en una lucha y termino haciendo ¿qué? El pecado, hermano, lo malo no está. Nosotros, es que este mundo sí que está malvado. Sí, este mundo está malo porque está habitado por gente, hermanos, pecaminosa, con una simiente pecaminosa. Pero el pecado, hermanos, no está afuera. El pecado está ¿dónde? ¿A dónde está el pecado? Dentro. Dentro. Y está disgustado con sí mismo. Así es. Él se odia a sí mismo, pero alaba la ley de Dios, hermanos, el cual él reconoce debido a que es espiritual. Pero la prueba del hombre carnal necio es esta, que se considera a sí mismo espiritual y está satisfecho de sí mismo. ¿Qué pasaba con los fariseos? Lo hemos hablado, hermanos, y pongo ejemplo del fariseo, y yo lo decía la semana pasada. Es 1000 veces peor, hermanos, que un religioso, predicarle a un religioso que predicarle a un ateo. Hay mucha más posibilidad que un ateo reconozca a Dios que un religioso, hermanos. Porque el religioso, ¿qué dice? Yo estoy bien. ¿Qué dijo? ¿Qué decía Saulo? ¿Soy qué? En cuanto a la ley, irreprensible. Pero hermanos, cuando Dios usa a Esteban, le muestra a Saulo que no era tan irreprensible como él creía. ¿Qué Dios usa para mostrarnos a nosotros que no somos tan irreprensibles? Condenamos y juzgamos a los demás, ¿y qué de nosotros, hermano? Si hay algo con lo que debemos de ser severos es con nuestro pecado, no con el pecado de los demás. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia somos como los fariseos. Juzgamos a la gente, los mandamos al infierno, los condenamos, los disciplinamos. No es que no los disciplinemos, es que los corrijamos como dice la palabra. Debemos de corregirnos, sí, no podemos perseverar en el pecado. Eso definitivamente es un sí. No podemos, hermanos, tenemos que corregirnos. Pero lamentablemente, hermanos, nos encargamos muchas veces más de tirar a la gente para afuera. Porque hay un procedimiento, ¿sí o no? Cuando alguien es encontrado en algún pecado, ¿qué dice la palabra? Que lo llamemos, que lo corrijamos delante de 1 o 2 testigos, luego delante de otros más testigos. Y si esta persona ahora sí ya no quiere reconocer su pecado, ¿qué hay que hacer? Pero ¿qué es lo más fácil para nosotros? ¿Corregir a la persona y decirle cuál es su pecado? ¿O sacarlo de una vez de la iglesia? O a veces, lamentablemente a veces no es que lo sacamos, es que la persona se va solita. Porque no quiere reconocer su naturaleza pecaminosa, su pecado, hermano. Levántame la mano, ¿cuántos luchan todos los días contra el pecado? Es una lucha diaria, hermanos. Tenemos que reconocerlo. Es una lucha diaria. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo quiero que usted, por favor, la próxima semana vamos a leer desde el verso 15 al 19.
donde vamos a hablar de la lucha de la obediencia en nuestra propia fuerza. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere ahí enseñar? Y yo quiero que por favor, hermanos, de verdad usted analice lo que hemos hablado a la luz de la palabra. Examínese y permita que el Señor examine su corazón, porque a veces lo que hacemos es examinar el corazón de los demás o el que no vino, ¿no? Y el que dice el pastor, que es una frase que el pastor siempre menciona, pero que a veces ya la agarramos como una muletilla, pero no la hemos examinado. El que tengo que cambiar soy yo, ¿verdad? Es que mi esposo, el que tengo que cambiar, ¿qué soy? Yo. No, es que ustedes no saben cómo es él. Y no sabemos cómo es usted, hermana, tampoco. Es que mis hijos. Ajá, ¿y cómo es usted? Ok, si usted está en buena lid, perfecto. Pero hermanos, yo creo que nosotros tenemos que ser de ejemplo, examinar nuestro corazón y de verdad que el Señor haga algo en nosotros. Para eso está su Espíritu Santo, amén. Para eso somos templo de su Espíritu Santo, pastor. Dios me los bendiga.